De todos los periodos atravesados por la civilización egipcia, y son unos cuantos, hoy tenemos que pensar a lo grande. Y digo que tenemos que pensar a lo grande porque nos vamos a ir a un tiempo que para nosotros sería la prehistoria. Bueno, que de hecho, en cierta manera, era la prehistoria. Nos vamos al tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio, aproximadamente en torno al año 2690, 2680, esos años. Un tiempo más alejado del año cero de lo que estamos nosotros ahora mismo. Da que pensar, y da que pensar porque cuánta historia habrá habido en esos años que nosotros desconocemos y que siempre desconoceremos. A fin de cuentas, el personaje del que vamos a hablar hoy, y en parte algunos de los personajes que le rodearon, son gente sobre cuya existencia aún quedan muchas dudas, apenas un par de referencias seguramente, algunas en unas esculturas, otras ubicadas en estelas grabadas en la piedra. Eso es lo que queda de ellos, porque no hay cuerpo, porque no hay una tumba como tal, muchas veces, y descendencia, pues quién sabe, es posible, es no posible, no podemos saberlo de nuevo, porque como os digo, no hay cuerpo al que acudir, aunque el cine nos ha regalado algunas referencias que hacen que el nombre que vamos a trabajar hoy sea más conocido en la cultura popular. No me voy a complicar, ni os voy a complicar la vida a vosotros, porque sé que ya lo estáis viendo en el título. Imhotep, aquel que fue protagonista y antagonista al mismo tiempo de la película de La momia de 1929, protagonizada por los actores Brendan Fraser y Rachel Weisz. Inevitablemente, como yo nací en 2001, es una de las películas de mi infancia. Y aunque no destaca por su fidelidad histórica, sí es una película que nos puede despertar a muchos, lo hizo, el interés por la historia, por el Antiguo Egipto y, por qué no decirlo, por la magia y las maldiciones. Porque si hay algo cierto sobre la imagen que nos presentan de Imhotep, es que fue un sacerdote, es que fue un hombre poderoso y es que, con el paso del tiempo, también se le convirtió en un dios. Así que si os parece, vamos a conocer un poquito más sobre este misterioso hombre que ha pasado a la historia como una sombra y como una persona de la cual se sabe, literalmente no se sabe nada sobre su vida. Entonces vamos a intentar ver qué información ha llegado hasta nosotros, qué es lo que más o menos sí se puede saber y lo más importante y lo que a mí más me llama la atención, qué historias se cuentan y por qué se cuentan estas historias sobre este hombre. ¿Quién era, en otras palabras, Imhotep? Vamos a comenzar. Bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que si os gustan mis podcasts, pues me dejéis un comentario, os suscribáis, o me deis un me gusta, o si queréis que me mandéis una maldición con todo el amor del mundo. Oye, que yo estoy encantada de escucharos. De modo que vamos a comenzar. Si en toda esta historia hay alguien de quien sí se sabe algo, más o menos, es del faraón para el que trabajó Imhotep. Djoser es el faraón más famoso y sobre el que más información hay de las primeras dinastías. Concretamente perteneció a la tercera. Y aunque hay cierto debate sobre el tiempo que pudo haber durado su reinado, unos dicen que 19 años y otros dicen que 29, lo cierto es que, a juzgar por la serie de construcciones que se ordenaron hacer durante su mandato, algunas de las cuales fueron obra de Imhotep, pues se sabe que como mínimo estuvo un par de décadas. Sin embargo, las confusiones comienzan sobre quién fue la madre de Djoser. Obviamente sobre los padres de Imhotep no se sabe nada, pero quiero señalaros que en este podcast voy a aproximarme a Imhotep a través del faraón Djoser precisamente porque, ya que no tenemos nada sobre el joven sacerdote, bueno, el famoso sacerdote, mejor dicho, digamos que voy a intentar apoyarme a nivel histórico en la figura más famosa que le rodeó, y esa es la figura del faraón. Y luego hablaremos de él. Pero por ahora, ¿quién era el faraón Djoser? Pues las confusiones comienzan con su familia, como bien os decía. Se dice que era hijo de una princesa llamada Nematapi, una mujer que estuvo casada con Hasehemui. ¿Quién es este hombre? Este faraón se dice
está catalogado como el segundo faraón de la segunda dinastía. Por lo que, si nos dejamos llevar por esta versión, eso significaría que Zoser era hijo de los últimos emperadores de la segunda dinastía y que por tanto habría cierta continuidad entre la segunda y la tercera dinastía. Pero de nuevo tenemos otra duda, porque aunque Zoser sea el faraón más conocido de la tercera dinastía, esto no garantiza que fuese su fundador, puesto que los historiadores, bueno, más bien los egiptólogos, cuando organizan la sucesión de los faraones, a veces sitúan a Zoser como el primer faraón de la tercera dinastía, pero otras veces ponen a otro, un hombre llamado Sanacht, un faraón bastante menos conocido. Y aquí es donde entra otra de las muchas confusiones que hay. Zoser fue un hermano pequeño de Sanacht y por tanto cuando le tocó ascender al trono lo que hizo fue suceder a su hermano, o en cambio tal vez fuese Sanacht su padre, es decir, Zoser, hijo de Sanacht, y por tanto nieto de los faraones, de los últimos faraones de la segunda dinastía. Esta es una de las muchas confusiones que hay, puesto que las tres primeras dinastías en cierta manera son un periodo confuso y un periodo que ocurre en un par de siglos. Es bastante corto en el tiempo según lo que se suele datar o lo que se suele explicar por los historiadores. Todo habría comenzado, se supone, con la unión de los reinos del Alto y el Bajo Egipto bajo una única corona y la situación de una capital, Menfis. Esta capital suele ser reconocida por ser, por ejemplo, la capital en tiempos de la faraona Hatshepsut, de la cual ya os hice un podcast hace unas semanas, pero también parece ser que en la época de la tercera dinastía también fue capital. No está claro si fue Zoser o alguno de sus antecesores quien situó la capital en esta ciudad, pero sí se sabe que Zoser se mudó a esta y que pasó larguísimas temporadas en ella. De hecho, uno de los símbolos del paso de la época más prehistórica o más prefaraónica al imperio antiguo y, por tanto, del paso de la segunda a la tercera dinastía, lo podemos encontrar muy cerca de Menfis, a unos pocos kilómetros, en la necrópolis de Saqqara. Se trata también del elemento en el que mejor se pueden apoyar los arqueólogos para argumentar un cambio de perspectiva, un cambio en los métodos de construcción y por tanto un cambio social y político. Pero también es el mismo símbolo que nos conecta directamente con la figura del Imhotep histórico. Probablemente ya lo hayáis adivinado, la pirámide escalonada de Saqqara, probablemente uno de los monumentos funerarios más antiguos de todo el mundo y también del imperio antiguo egipcio, por supuesto. Lo que se sabe sobre Imhotep se sabe gracias a esta pirámide, puesto que se dice que este hombre fue el encargado de supervisar los trabajos de construcción y así parece quedar atestiguado en una de las pocas referencias históricas que se tienen sobre Imhotep, una inscripción a los pies de una estatua, donde se hablaría de un hombre llamado así que se habría ocupado de organizar y gestionar, como os decía, el trabajo de los obreros. ¿Tiene sentido? Por supuesto. ¿Pero entonces Imhotep es un constructor? Hay quien dice que era un médico, hay otros que señalan que era un sacerdote y de hecho, si lo buscamos en algunas referencias de internet, rápidamente podemos encontrar que se dice o se le ubicaría como sacerdote de la ciudad de Heliópolis, que por cierto es una ciudad que tiene un nombre muy griego, pero también, si buscamos sus referencias, se dice que fue Shati, que es una forma de referirse a el más alto magistrado en el Imperio Antiguo del faraón Zoser, es decir, que habría sido su visir, su segundo al mando, vamos a decir. Por tanto, un personaje muy poderoso, sobre el que no se sabe prácticamente nada. Es un misterio quién era, pero lo cierto es que si asumimos que era un sacerdote importantísimo y que fue también la mano derecha, por así decirlo, o un hombre excesivamente cercano al faraón, esto encaja con la versión que nos ha aportado el cine, aunque por supuesto no estoy diciendo que la versión del cine sea la cierta, simplemente estoy diciendo que, bueno, dentro de toda la ficción, la fantasía, la magia y demás, a veces hay ciertos puntos que conectan o ciertos puntos que pueden encajar. La gracia de Imhotep es que, como se sabe muy poco de él, pues se ha hecho mucha leyenda a su alrededor.
Aunque estas atribuciones tienen cierto sentido, pues parece ser que en el Imperio Antiguo de Egipto, cuando una persona era sacerdote, tenía un cargo muy importante a nivel religioso y social y político dentro de la estructura del país, también es lógico pensar que pudiera tener acceso a la medicina. ¿El por qué? El por qué. Los egipcios, dentro de lo que cabe, eran un pueblo bastante más supersticioso de lo que podemos intuir, no solo por el tema de la muerte y de los ritos funerarios y toda esta mitología a su alrededor, sino también por todos los hechizos, conjuros y rituales que tenían cuando se trataba de enfermedades. Hay muchas historias, hay mucha leyenda, pero también hay algo de verdad en todo lo que habla sobre la capacidad médica de los egipcios. Una medicina práctica, pero también una medicina capaz de gestionar enfermedades que en otros periodos de la historia, incluso posteriores, no fueron tan fáciles de manejar. Aunque claro, habría que ver los datos de mortandad de la época, que por supuesto no se dispone de ellos. Pero así como curiosidad os comentaré, yo me estuve viendo algunos documentales y estuve leyendo algunos libros donde se hablaba, por ejemplo, de cuchillos o de algún tipo de objetos cortantes, instrumental médico, fabricado con vidrios o con rocas volcánicas, que tendrían una precisión bastante similar a la que tendrían algunos cuchillos de la actualidad. Pero también se hablaba de que ya en aquel momento se hacían puntos de sutura o que se intentaba cerrar heridas de esa manera, o incluso, bueno, esto es bastante básico, se extraían muelas. Aunque bueno, teniendo en cuenta que también he escuchado que los antiguos romanos también se teñían el pelo a veces, pues oye, que a veces el mundo pensamos que lo hemos inventado hoy y no, es bastante más antiguo. Pero perdonad que me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir con todo esto es que el hecho de que Imhotep fuese un hombre tan inteligente o que pudiera ser reconocido como alguien de suma importancia en su época puede tener sentido si se asume que era sacerdote, si se asume que sabía leer, que sabía escribir, que estaba instruido, tal vez sabía de matemáticas y eso le permitió, a lo mejor, aprender sobre los métodos que podrían llevar a la construcción de una pirámide como es la escalonada. Yo no soy una experta, pero hasta donde sé, lo cierto es que un buen ingeniero puede tener conocimientos teóricos y puede hacerse una idea sobre el aguante de los edificios y los materiales de que se dispone para fabricar cada uno de ellos. En el caso de la pirámide escalonada de Sácara, es una innovación en sí misma, porque sustituía a las tradicionales tumbas fabricadas con barro y con adobe para crear algo mucho más sofisticado, más elegante y más complejo a nivel técnico, algo que pudiese dejar claro a todos los que la vieran que ese edificio, aunque es mucho más pequeño de lo que llegaría a ser la gran pirámide de Keops, ya en su momento era un edificio imponente. Y eso se había podido construir porque trabajaban a las órdenes de alguien poderoso, o por lo menos de alguien que podía disponer de recursos, de sabios que lo diseñaran, en este caso Imhotep, y de los mejores materiales. No es casualidad, por tanto, que la pirámide de Sácara se construyese en un momento donde se dice que la tercera dinastía de Egipto había comenzado una política exterior un tanto agresiva. Se dice que empezó a intervenir en zonas como el Sinaí o incluso en Nubia, un país que estaría entre lo que es el sur de Egipto y el norte de Sudán, y del que se podrían extraer todo tipo de materias primas. Se habla de minerales, pero también se habla de cobre, también se habla de rocas, se habla incluso de personas. Se habla de muchísimas cosas. A fin de cuentas no es casualidad, son países que siempre han tenido abundancia de recursos naturales y donde hay un recurso natural siempre va a haber alguien dispuesto a tomarlo, sea por la negociación o por medio de la fuerza. Pero volviendo a Sácara y conectando con lo que os acabo de decir, esa es otra innovación. La piedra caliza ya no era una construcción hecha de adobe, ni siquiera estaba hecha de barro. Está diseñada en roca rígida, fuerte, capaz de resistir el tiempo, y además está inclinada hacia el centro. Los bloques no se colocaban rectos hacia arriba, sino que se inclinaban un poquito, un pelín, hacia el centro, hacia el interior de la estructura. Y esto dio al edificio una estabilidad nunca antes vista. Eso se sabe, eso se puede diseñar si tienes conocimientos de física y de matemáticas, como los debía tener Imhotep si realmente era un hombre, vamos a decir que ilustrado, educado, una persona medianamente formada en matemáticas. Y así como curiosidad,
porque, bueno, de hecho se sigue investigando cómo se construyó la pirámide de Sácara, también se dice que podrían haber organizado, diseñado algún sistema hidráulico para transportar los materiales de forma más rápida, sencilla y que no les destrozara la espalda a los obreros, a los empleados, iba yo a decir. Y esto, a grandes rasgos, es la primera, que no la última, pirámide escalonada de Egipto. La de Sácara, la más importante, una pirámide diseñada para albergar una tumba, para un muerto, para el faraón. Y está diseñada por un sacerdote, por un hombre que sabía de matemáticas, por un hombre que tal vez podía ser visto para muchos de los que le rodeaban o para el común del populacho como un dios, como alguien conocedor de la magia. Y si la vida y la muerte son cosa de los dioses, cosa de sacerdotes y cosa de magia, obviamente aquel que tiene el don, el poder de dar la vida o dar la muerte también es un doctor. Volvemos a hablar de la medicina que os he contado antes. Hechizos, ritos, supersticiones. El sacerdote tiene acceso a ciertos conocimientos o podría llegar a tenerlos. Eso es lo que podría decirse a grandes rasgos sobre el Imhotep más histórico. Pero ¿qué hay? ¿En qué momento un hombre común, igual que vosotros, igual que yo, que tiene una vida, tiene un oficio, tiene cierta posición, se convierte en leyenda? Pues muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte del programa. Os animo a que os quedéis, agudicéis el oído y no perdáis detalle. En muchas películas americanas sobre el salvaje oeste, sobre la guerra de secesión, sobre la fiebre del oro, ya sabéis a qué tipo de cine me refiero, aparece en algún momento la figura de el viejo tal. Podemos ponerlo viejo Simmons para que nos entendamos. Ese personaje anciano como él solo, que ha vivido más que el resto del pueblo, que se sabe todas las leyendas, todas las historias, cómo sobrevivir a una mordedura de serpiente, cómo enfrentarse a los indios, es esa persona que los ha visto a todos, que los conoce a todos y que por azares del destino, seguramente motivados por la experiencia, tiene un conocimiento superior al de los demás. Y eso hace que, junto con una serie de anécdotas cotidianas, se vaya pasando de boca a boca la historia de este señor. Algunas de sus anécdotas, que tal vez con el tiempo pueden dejar de presentarse como meras curiosidades y empezar a adoptar una imagen más seria, la imagen de un milagro, la imagen de una parábola, una fábula, imágenes que van convirtiendo a ese señor en una especie de sabio local. Quiero creer que me he explicado bien y que este ejemplo está bien tirado, pero si no es así os pido disculpas. Pues bien, probablemente con Imhotep ocurriese algo parecido. Lo que pasa es que es la visión de lo que ocurre cuando las historias, las anécdotas y un poco la visión sobre una persona atraviesa los siglos, demasiados siglos. Probablemente, en un principio, Imhotep fuese recordado por quienes le conocieron y que seguramente le recordarían pues contando anécdotas sobre su vida, hablando sobre las cosas que sabía hacer, lo inteligente que era, el sacerdocio, que si ahora la construcción, que si ahora la medicina, seguramente era algo así. Y luego, cuando estas personas morían, por el motivo que fuese, las anécdotas se quedaron en el imaginario popular de cada una de las personas a las que se lo contaron. Y estos, probablemente de una forma oral, mantendrían viva la historia hasta el punto de que, pasados unos siglos, Imhotep tal vez ya no fuera meramente una persona que había vivido o un señor que tuvo un poder más o menos grande en el antiguo Egipto, y tal vez se empezaría a convertir en una figura de culto. Tal vez un ejemplo a seguir o tal vez un San Vicente Ferrer, que por aquí en Valencia es muy popular porque en determinados momentos del año se narran y se recuerdan sus milagros, que no tendrían por qué ser nada más que historias que originalmente pues este hombre hubiese protagonizado o que con el tiempo se hubiesen pulido para darle un aire más divino. Tal vez con Imhotep ocurrió algo así. De forma que cuando llegamos a los años, entre el año 1500 y 1000 a.C., con el nuevo imperio, con la época de la familia de Hatshepsut, volvemos a sacar a la faraona, a la reina faraona a la palestra, Imhotep ya es recordado como una especie de patrón de los escribas. ¿El por qué? Bueno, parece ser que Imhotep en algún momento de su vida podría haber desarrollado mejoras en la fabricación de tinta,
alguna fabricación que partía de las cenizas y de su mezcla con agua para hacerlo más resistente o para hacer que funcionase mejor y aguantara el paso del tiempo. Este tipo de anécdotas podrían haber sido reales o podrían no haberlo sido, pero lo cierto es que si esta historia es cierta, la gente comienza a rendir culto a su figura, cuando han pasado más de 1000 años desde su muerte. Es interesante, muy interesante. Y se empiezan a fijar en Imhotep, y poco a poco se va convirtiendo en una de esas personas a las que le rezas de cuando en cuando o a las que puedes tener cierto respeto o que vas a mencionar, pues todo lo que os estoy contando, ¿no? Y no se sabe exactamente a partir de qué momento, pero cuando las tropas de Alejandro Magno, griegos y macedonios, y gente de otras culturas, por qué no decirlo, llegan a Egipto y se asientan allí, y con el tiempo florece la dinastía de los Ptolomeos, descendientes de Ptolomeo Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Es lo que se conoce como Imperio Tardío, ya en la época del 600, del 300 a.C., hasta tiempos de Cleopatra, ya en el momento en que los romanos toman Egipto en el siglo I a.C. o I después de Cristo, más o menos esa época. Ahí Imhotep ya es un dios, ya se ha convertido en un miembro del panteón egipcio. Tened en cuenta, hacen más de 2000 años de su muerte, probablemente casi 3000, hace muchísimo tiempo desde que murió este hombre. Ya es una figura, el milagro es que haya sobrevivido, el recuerdo de su figura o el recuerdo de quién fue este hombre. De hecho, mirad lo que os digo, también existiría la posibilidad de que el nombre Imhotep se repitiese en algunas generaciones y que tal vez fuese un nombre extendido entre los círculos intelectuales. No lo sé, simplemente es una teoría que yo lanzo en todo mi desconocimiento, pero con toda mi buena intención, ¿eh? Pero como os decía, a Imhotep se le empieza a asociar con Nefertum, un dios que nació de un loto. Se le conoce como el niño del loto. El loto azul es una flor interesante dentro de Egipto porque es una flor que se cierra por la noche y que se hunde en el agua, pero que por la mañana florece y se abre. Tal vez una alegoría sobre el amanecer, tal vez una alegoría sobre el inicio de un nuevo día o de reconstruir lo que se destruye. No en vano se supone que Nefertum sería hijo del dios Ta y la diosa Nut, aunque también hay versiones que la señalan como la diosa Sekhmet. La diosa Nut es la diosa que sujeta la bóveda celestial. O mejor dicho, para no confundiros con conceptos griegos, es la diosa del cosmos, de las estrellas. Es esa imagen que podemos ver en muchos documentales y en muchos libros sobre el Antiguo Egipto, donde hay una mujer que está colocada con los brazos apoyados en el suelo, con las piernas apoyadas en el suelo y su pecho, bueno, su torso, actúa como techo para los que están vivos, para la gente que ocupa un lugar en el mundo. En comparación, Sekhmet es una diosa vinculada con la guerra, con la destrucción, pero también con la regeneración y, en cierta manera, con las curaciones. Y por otra parte, el dios Ta es uno de los dioses más antiguos de toda la historia mitológica egipcia. Pertenece al panteón de Menfis, el panteón al que se supone que también perteneció o con el que estuvo relacionado Imhotep cuando estaba vivo, porque cuando él vivió se supone que Menfis era la capital. Así, el dios Ptah es una especie de dios protector de los escultores, de los arquitectos, de los matemáticos, de los artesanos, de la gente que trabaja con sus manos. ¿Y a qué se dedicó Imhotep? ¿Por qué es recordado? Por la construcción de la pirámide escalonada del Sáqara. Por tanto, quizá no sea tanta casualidad que se asocie a este sacerdote o a su versión, vamos a decir, deificada, Nefertum, con el dios Ptah. Y por supuesto con la versión de la diosa Sekhmet, que es una diosa que también cura, destruye y cura, da la vida, da la muerte. En cierta manera es como los médicos. Tienen el don de dar la vida, pero también se pueden equivocar y dar la muerte. Encaja. Desde mi punto de vista, tiene cierto sentido. Aunque con el caso de Nefertum también hay otras versiones donde se dice que podría haber sido un hijo de Ra o que podría haber sido alguno de los dioses primigenios, un demiurgo, un dios original, y eso desde luego no parece estar en consonancia. Lo más probable es que fuese un dios posterior. Lo que ocurre es que como hace tantísimos años de la vida de Imhotep es muy difícil saber quién estaba y quién no estaba en cada momento. Lo que se recuerda es porque está grabado en piedras principalmente. También algunos papeles han podido sobrevivir, pero principalmente por lo que ha quedado en la piedra. Y sobre eso, mirad por dónde. Porque os podríais preguntar si el nombre de Imhotep, en la época ya de los Ptolomeos, habría desaparecido o no. Y os digo,
No exactamente. Sí, había un dios con el que se asocia la figura de Imhotep, pero la figura, el nombre de Imhotep también se recuerda, y se recuerda como el nombre de un gran sabio. La clave está en unas estelas grabadas cerca de Asuán ya en época de los Ptolomeos, en esta época que os decía de ya a partir del año 600, año 500 antes de Cristo hasta el final de la anterior era, hasta el año 1, por así decirlo, la época de la familia de Cleopatra. Esta estela se le conoce como la estela del hambre y a grandes rasgos es una gran piedra que recoge unas 30 a 32 columnas de texto en jeroglífico, donde se van desglosando columna por columna una serie de historias, una serie de anécdotas que narrarían una etapa o narrarían cómo pudo haber sido parte del periodo del gobierno del faraón Zoser, el faraón para el que trabajó Imhotep. Se habla de una gran hambruna, por eso es la estela del hambre. Se habla de que en su época se vivió muy mal y algo pasó que hizo que el faraón buscase consejo en grandes sabios como Imhotep para paliar la situación y ayudar a su reino. Así se supone que descubren una grandísima biblioteca en la ciudad de Hermópolis y que van allí a buscar el modo de ayudar a través de los textos antiguos. Y en algún momento aparece la figura de Imhotep, apareciendo descrito más que como un sacerdote al uso, como el arquitecto y el escriba personal del faraón. Y vuelvo a señalar, no es extraño que un sacerdote haga este tipo de actividades. Pero aparte de eso, la estela describiría con cierto detalle cómo Imhotep habría sido el inventor de los edificios de piedra, es decir, que se le honraría y deificaría por haber inventado el arte de construir con piedras. Pensad en la innovación que supuso la pirámide escalonada. Se está diciendo que este hombre es el responsable, si queremos verlo así, de haber aprendido a petrificar la arquitectura. Ese concepto de petrificar lo vi el otro día en un artículo académico y me gustó bastante. Pero también se supone que el faraón Zoser habría acudido a algunos de los textos y a la sabiduría de Imhotep en busca de soluciones para la hambruna, un remedio, y entre sus revelaciones, Imhotep habría enumerado una lista de minerales y de piedras que no incluyen bloques tradicionales de caliza o granito, sino materias primas y productos químicos. Esto para la construcción, pero también para encontrar un remedio para arreglar los problemas del país, sea de hambruna, sea de formas para cobijarse, sea de encontrar un lugar para vivir, todas estas cosas, ¿no? Y esto inevitablemente lo lleva a tener una relación, lleva a que Imhotep esté relacionado con las piedras artificiales. Porque podría ser, en suma, que Imhotep no solo sea una persona que diseñó y que supo, de alguna forma, cómo crear herramientas más resistentes, sino que inevitablemente es uno de los primeros fabricantes de piedra o de ladrillo artificial. Digo ladrillo, pero no porque sea un ladrillo como el que nosotros conocemos, sino porque es el responsable de que se pueden crear piedras resistentes o se pueden modificar artificialmente por la mano del hombre para conseguir un material de construcción resistente, que sobreviva al tiempo, que sobreviva al alma de los hombres. Es muy interesante, o a mí me lo parece sinceramente. Pero como os digo, la estela del hambre es muy posterior a Imhotep. Es tan posterior que probablemente ya no se recordase casi nada sobre él, más allá de su vinculación con todas las actividades que sean susceptibles de ser sabias, de ser intelectuales, de requerir un conocimiento profundo. Imhotep es un hombre inteligente y su imagen es la de un hombre inteligente. Por eso no solo se le asocia con el dios Nefertum, sino que también algunos egiptólogos argumentan que podría haberse asociado a Imhotep con el dios Tot. Y si no recordáis quién es este dios egipcio, os voy a decir simplemente que es el que tiene cabeza de ibis, el que tiene cabeza de un ave con un pico muy largo, curvado y afilado. Este dios está muy relacionado con temas contables, con temas notariales, si queremos decirlo así. Es otro dios culto que se dedicaría a actividades sobre las que nosotros diríamos, ¿hacía falta un dios para esto? Pero sí, hacía falta un dios para eso. Organizar la vida a nivel legal, organizar la vida a nivel contable, a nivel de dividir las herencias, por ejemplo, es fundamental para una sociedad como la egipcia o para una sociedad en general donde la posesión de tierras, de riquezas y el trabajo de todas estas cosas
es la clave y la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Interesante? Para mí sí, desde luego. Pero la curiosidad, como os digo, va un poquito más allá. Como os habréis dado cuenta, en este programa nos queda espacio para una última historia, y es la historia que demostraría o que podríamos utilizar para decir que Imhotep no se quedó en el mundo egipcio, sino que, en parte gracias a los Ptolomeos o por su influencia, en un momento dado da un salto al mundo mediterráneo y se coloca o se asocia en la cultura griega y en la posterior cultura romana con otro dios vinculado al mundo de la curación, Asclepio, probablemente uno de los dioses menos conocidos de estas mitologías mediterráneas, pero uno de los más interesantes. Se supone que Asclepio es hijo del dios Apolo y de una de sus amantes. Se supone que su madre lo parió con dolor y que Apolo la estuvo consolando mientras que ella estaba dando a luz, pero que cuando nació el niño, digamos que fue educado para recibir toda la sabiduría del mundo en materia de vida, de muerte, de curación, de sanación, de estos elementos. Os voy a contar su historia bastante resumida porque no quiero complicaros mucho la vida, que ya os he dado una buena matraca. Pero podría deciros que Asclepio en un momento dado empieza a curar a los hombres y a salvarles la vida. Y esto lleva a 3 versiones de la misma historia, 3 versiones que tienen un mismo final. Ahora veréis cuál es. Una de las versiones dice que Asclepio decide rescatar al hijo de Perseo, uno de los héroes sobre los que hemos hablado en el podcast. Hablamos sobre él con Alberto contando la historia de Medusa. Se llamaba Hipólito, este muchacho, y cuentan que cuando Asclepio lo rescata, eso enfurece a los dioses, de manera que Zeus acaba matándolo. Lo fulmina con el rayo. En otra versión muy similar, Asclepio podría haber empezado a desafiar la autoridad de Zeus, rescatando de la muerte a muchos mortales por el simple hecho de que no le parecía justo que muriesen por enfermedades. Y en otra versión, es el propio dios Hades, el dios del inframundo, quien acude a Zeus a quejarse porque, gracias a que Asclepio está sanando, está curando a todo el mundo, se está quedando sin súbditos en el inframundo. Con lo que al final Zeus termina, como os estaba diciendo, fulminando a Asclepio con un rayo. Pero aquí hay otra versión donde dicen que se rescata a Asclepio y se le envía al cielo, formando la constelación de Orficuo, una constelación muy cercana a las de Escorpio o a las de Sagitario, pero también una constelación que haría referencia o que adoptaría la forma de un hombre portando a una serpiente, pues se supone que el nombre Asclepio significa eso, el portador de la serpiente, un hombre que lleva un bastón y que lleva una serpiente enrollada. Esto nos puede recordar al caduceo, en cierta manera, aunque el caduceo es un símbolo que se asocia con Hermes y con la farmacología, con la farmacia. Digamos que el hecho de que haya un hombre portando un báculo con una serpiente también nos recuerda a esa imagen de la serpiente trepando por la copa y metiéndose en ella que podemos ver en las farmacias. Esto ocurre en España, no sé si en otros países también se representa así o es uno de los símbolos de la farmacia. Si queréis dejármelo como curiosidad, yo os animo a que me lo escribáis, ¿eh? Pero en resumen, y para que podamos ir cerrando un poco el programa, ¿quién es Imhotep? ¿Es un arquitecto? ¿Es un médico? ¿Es un sacerdote? ¿Es un patrón de los escribas? ¿Es un hombre que inventó una forma de crear piedras, rocas más resistentes? ¿Hizo una tinta que aguantaba mejor el paso del tiempo? ¿Escribió? Porque se le atribuye también, hay quien le atribuye, el Códice Smith, un códice del Antiguo Egipto sobre teorías médicas que describiría toda una serie de conjuros, de metodologías y de sistemas para curar a la gente. ¿Fue todo eso? ¿O fue, en cambio, el dios del loto azul que se escondía cada noche y renacía al amanecer para dar la bienvenida al sol y al nuevo día? ¿O, en cambio, de alguna forma se convirtió en Asclepio, se convirtió en la asociación o en la simbiosis con un dios griego y después latino que se ocupaba de desafiar a sus padres, los dioses más importantes, más originales, curando y sanando a los humanos sin ningún tipo de permiso? ¿Quién es Imhotep? Lo más probable es que la asimilación de los dioses griegos, de los dioses romanos y de los dioses egipcios se motive un poco por el intercambio comercial, un poco por el paso del tiempo, por el mestizaje, las mezclas,
pero también por casualidades. A fin de cuentas, muchas religiones de la cuenca del Mediterráneo, aunque no compartan los mismos dioses exactamente, comparten esquemas similares. No es raro encontrarse estas cosas. Pero también puede ser que, con el paso del tiempo, la figura de una persona que haya aportado algo importante a la comunidad se convierta en mítica, se convierta en una figura de autoridad a la que apelar cuando quieras hacer referencia a alguien que trabaja bien, a alguien que es inteligente, a un modelo a seguir, y que con el paso del tiempo, en un mundo donde lo divino y lo humano están tan cerca, termines buscando algún tipo de modelo o algún tipo de ayuda divina en el recuerdo de aquel gran hombre. ¿Esto es posible? ¿Esto no es posible? Yo simplemente os cuento esta historia y os animo a que me lo dejéis en comentarios. Así que me parece que con esto hemos llegado al fin del programa de hoy sobre Imhotep. Como siempre, espero que no os hayáis aburrido, que hayáis podido aprender algo. Yo sé que queríais saber más sobre Egipto, me dejasteis unos comentarios en Apple, he recibido algunos comentarios y quería dedicaros un programa para hablar de él. También sé que últimamente me pedís más historia y menos mitología, pero como Imhotep está un poco a caballo entre las dos, pues he dicho, oye, voy a contarles esta historia. Así que no os preocupéis, porque muy pronto tendremos más historia, más curiosidades y más temas intelectuales sobre los que cotillear, solo aquí en Relatos de la Historia. Muy pronto os contaré la historia del origen de la familia de Habsburgo. Y ahora sí, nos vamos a descansar. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el programa que viene y si no os habéis suscrito, os animo a que os suscribáis. Muy buenas noches y hasta mañana.